Me cayó mal la comida de ayer. ¿Quién no se ha levantado con esta frase? Y junto a este malestar, acidez o vinagrera, quizás algunos síntomas que pueden pasar desapercibidos. Sin embargo, cuando de los 7 días de la semana los tenemos entre 4 a 6 días, pueden ser una alerta de un problema mayor. En este segmento conoceremos la función de una alimentación saludable que le dice no al cáncer de estómago. Con nosotros está nuestra especialista Lorena Romero, a quien le damos la cordial bienvenida. Lorena, gracias por estar con nosotros. Gracias más bien por invitarnos y hablar de este tema tan interesante. Así es, ¿y qué te parece si de lleno iniciamos nuestra entrevista conociendo cuál es el rol que cumple nuestro estómago en la alimentación? De hecho, el estómago es un órgano importantísimo al momento de la digestión. Todos lo sabemos y principalmente nos ayuda con una parte importante inicial de la digestión. Entonces, su rol principal es justamente eso, ser como que la digestión principal y como más grande, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto es básicamente el rol del estómago en nosotros, ¿no? Interesante. Y ahora sí, más bien vamos ya a los aspectos de la alimentación. Quizás en el desayuno, un fiambre, lo más práctico, aunque es una de las opciones, ¿no? Los embutidos. ¿Hay alguna relación entre cáncer de estómago y embutidos? El tema con los embutidos es que nos generan varios problemas, en realidad. Uno de esos es el contenido de sal, por ejemplo. La sal, como sabemos, no debemos consumirla en exceso porque también es un irritante, nos genera problemas a nivel de la circulación, así que por ahí no deberíamos consumirlos. También el tema de los nitratos. Los nitratos son componentes que no deberíamos consumir, no deben estar en nuestra alimentación en general, porque no nos aportan ningún tipo de nutrientes. Entonces, los embutidos básicamente nos dan sal, como estábamos comentando, estos nitritos y gran contenido de grasa saturada. Entonces, la grasa saturada es un componente nutricional que debemos comer en menor medida. Entonces, los embutidos no vendrían a ser la mejor opción si queremos prevenir gastritis y mucho menos cáncer gástrico. Interesante, o sea, son componentes que quizás no lo vemos a simple vista, pero sí pueden estar causando daño a nuestro estómago. Y quizás avanzando con la hora y el día va pasando, en el almuerzo se nos apetece una jugosa parrilla que tenemos acá, o quizás una preparación preparada quizás a la brasa. ¿Hay alguna relación también con ello? De hecho, es muy común comer carne a la brasa, pollo a la brasa, parrillas, carnes. Acá vemos que hay algunas opciones que han sido cocidas de esa forma. El problema es la cocción. No tanto la carne como tal, sino la cocción, la forma en la que lo han preparado. Entonces, en este caso, el problema con la parrilla es que al momento de la cocción, el carbón bota muchas moléculas que son tóxicas y que son irritantes para el estómago. Entonces, ya sea que quiero prevenir gastritis, ya sea que quiero prevenir cualquier malestar digestivo, la parrilla o a la brasa no son las mejores opciones, mucho menos si los vamos a consumir frecuentemente y en gran cantidad. Entonces, por esas dos opciones no lo recomendaría. Adicional a eso, cuando se cocina de esta forma, la grasa de la carne cae justamente a la brasa o al carbón y esta se vuelve a calentar y también se liberan los vapores. Y esto genera moléculas que son tóxicas y que son irritantes. Entonces, por ninguna de esas razones se recomienda que se consuma esto de manera frecuente, ni mucho menos pues todos los días, ¿no? Y entonces quizás alguno de nuestros amigos dirá, está bien, grasa no, porque quizás me produce algún problema. Pero quizás el arroz, que comúnmente lo tenemos en casa, inofensivo, el cual ni tiene gran cantidad de grasa. ¿Algo tiene una relación con este problema? Bueno, ¿qué peruano no es arrocero? O sea que todos, en realidad también. El arroz es algo que está presente en nuestra alimentación todos los días y muchas veces almuerzo y cena. Entonces, el tema con el arroz no va por el tema de la grasa, como tú comentabas, sino que el arroz principalmente es una fuente de carbohidratos. Pero el problema es que este arroz blanco, como lo vemos acá, es un arroz que ha sido refinado, en realidad. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de este arroz integral que lo vemos que es marroncito, que tiene su cascarita, este ha sido desprovisto de su cascarita. Y el problema es que ahí se quita la fibra del arroz y al quitar la fibra hace que el arroz tenga una molécula que se expone y lo que hace es que arrastra la mucosa protectora del estómago. Entonces, al arrastrar esta mucosa protectora, lo que hace es que nos volvamos más
sensibles y con mayor riesgo a desarrollar gastritis y por supuesto menor protección en el estómago. Por supuesto, arrastra la mucosa del estómago, no nos protege y al final estamos más expuestos. Entonces, la solución aquí sería que reemplacemos el arroz blanco del cual estamos tan acostumbrados y cambiemos al arroz integral, que es una mejor opción, es mucho más natural, nos va a ayudar con la sensación de llenura y no vamos a tener este problema. O sea que gastritis interesante, no vamos a tener. Muy bien, y ahora con respecto al agua, quizás el agua siempre tiene que estar inmerso dentro de todas las prevenciones de enfermedades. Y uno de los problemas mayores en el Perú es la presencia del Helicobacter pylori. 80% de los peruanos tienen este pequeño invitado dentro de su estómago. ¿El agua cruda tiene alguna relación con este tema? De hecho, el Helicobacter pylori, como tú comentas, está presente básicamente en todos los peruanos y en la población mundial en general. Pero es un digamos, microorganismo que es oportunista, ¿sí? Entonces, si nosotros consumimos agua que no ha sido hervida, no quiere decir que yo tomo un vaso de agua cruda y automáticamente voy a tener el Helicobacter. No va por ahí, pero sí aumenta el riesgo. Vale decir que si yo frecuentemente tomo agua cruda, la probabilidad de que me infecte con este microorganismo es mucho más alta que si yo hiervo el agua. Entonces, en términos generales, la recomendación es que se hierva para disminuir riesgos. ¿Helicobacter pylori me puede llevar a tener un cuadro de cáncer al estómago? En realidad, más que cáncer al estómago, nos puede llevar a desarrollar gastritis. Y la gastritis crónica es un factor de riesgo para desarrollar cáncer gástrico. Es como una cadena. Exacto, es una cadena efectivamente. Entonces yo tengo este malestar, si continúo con este malestar, puedo desarrollar algo peor. Entonces hay que disminuir riesgos. Entonces ahora sí viene la educación. ¿Qué hacer? Prevención. Prevención, pues principalmente mejorar nuestra alimentación. Entonces, como ya les estaba comentando, arroz blanco, cambiarlo por arroz integral y otros cereales integrales, como también puede ser, por ejemplo, la avena o cereales integrales en general que nos aportan fibra y que nos ayudan a tener una mejor digestión y le facilitamos un poco el trabajo también al estómago. También por acá estamos viendo frutas y verduras, que es un básico. De todas maneras, no podemos tener una alimentación sana si es que no tenemos frutas y verduras todos los días en nuestra alimentación y eso nos va a proteger de gastritis y por supuesto a largo plazo de cáncer gástrico. Y también algo muy interesante es el tema del té verde. El té verde nos ayuda mucho por sus antioxidantes y sus componentes antiinflamatorios. Entonces, si podemos incluir té verde en nuestra alimentación es una buena opción, sobre todo para aquellos que consumen de repente café, puedan reemplazarlo por esta infusión que es mucho más amigable con el estómago. Y dinos, Lorena, si ya tenemos las verduras y las frutas, hay personas que no pueden dejar los condimentos que los tenemos en nuestra mesa. Eso, que es lo que ¿Qué opciones les puedes dar? Claro, el problema con esto es la cantidad, el exceso y qué tan natural es. Por ejemplo, si nosotros consumimos demasiada sal, la primera recomendación es disminuir la cantidad de sal. Si nosotros consumimos condimentos artificiales, mi recomendación es cambiarlo a condimentos naturales, porque en realidad los alimentos tienen sabor. Lo que pasa es que a veces no estamos acostumbrados porque le agregamos muchas cosas que nos permiten, digamos, sentirlo más rico, entre comillas, pero que al final nos hacen daño. Entonces, volver a lo natural y bajar la cantidad de condimentos y vamos a darnos cuenta que la comida es rica naturalmente. Últimas recomendaciones. Mi última recomendación sería que cambiemos a aquello que es lo más natural posible. Vale decir que eliminemos todo aquello que es procesado, como por ejemplo embutidos o las formas de preparación que sean mucho más naturales. Pueden ser sancochadas, pueden ser al vapor y eliminar aquello que es parrilla o a la brasa. Y por supuesto incluir de todas maneras frutas y verduras de todas maneras todos los días en su dieta. Lorena, un placer haber compartido este espacio contigo. Muchas gracias. Gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros, pero aún no se muevan, que a continuación llega nuestra secuencia de primeros auxilios.